Bienvenidos al canal de historias emocionales de Eduardo. Una abuela fue expulsada de su casa por sus propios nietos y obligada a vivir en la calle. Sin embargo, un acontecimiento inesperado ocurrió y cambió por completo su vida. ¿Este cambio le ayudará a recuperar lo que ha perdido? ¿Qué hará ante la soledad y la injusticia en su familia? ¿Qué piensa usted sobre los actos de falta de respeto en las familias y el cambio que puede surgir de situaciones aparentemente desesperadas? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerdas compartir tus pensamientos en los comentarios, vale? La señora Elena, de 75 años, permanecía inmóvil frente a la mesa de la cocina, con el corazón apretado como si fuera estrangulado. Observaba en silencio a sus tres nietos Carlos, Valeria e Isabela intercambiando miradas tensas, llenas de significados ocultos. El aire en la casa parecía denso, pesando sobre ella, haciendo que cada palabra que quería decir se quedara atrapada en su garganta sin poder salir. «No podemos seguir así, abuela». Carlos, el nieto mayor, se levantó de golpe, su voz fría y firme como el hielo, haciendo que la sangre de la señora Elena se helara. Puso las dos manos sobre la mesa como si fueran dos piedras, con el rostro sin expresión, los ojos afigados sin dejar espacio para negociación. «Esto es por el bien de todos». Un escalofrío recorrió su espalda, como una ráfaga de viento helado que acababa de atravesar su cuerpo por la puerta trasera cerrada. Intentó abrir la boca, quería protestar, preguntar, pero las palabras se quedaron atrapadas, atascadas sin poder salir. Carlos la miraba con una crueldad distante, como si ella fuera un extraño sin ningún vínculo. El dolor punzante en su pecho era tan fuerte que casi no podía respirar. ¿Cómo podía el nieto que ella había amado y cuidado con tanto empeño, ahora mirarla como una carga inútil? Valeria e Isabela, las nietas que solían ser talladas, se miraron entre ellas. A través de sus ojos, la señora Elena vio incomodidad y duda, pero finalmente ambas asintieron, como si estuvieran bajo una presión invisible que Carlos les imponía, sin más escape. «Ya hemos hablado de esto, abuela», continuó Carlos, su voz implacable interrumpiendo los pensamientos caóticos de la señora Elena. «Sabes que no podemos seguir así. Todos estamos ocupados con nuestras vidas, con nuestras carreras. Valeria e Isabela tienen sus trabajos. Yo estoy tratando de mantener todo en orden. Ya no podemos cuidar de ti como deberíamos». La señora Elena quería gritar, quería estallar para liberar el dolor que la consumía, pero su voz se quebró en desesperación. ¿Dónde estaban los años en los que dedicó toda su energía a ellos? ¿Dónde se había ido la gratitud por sus sacrificios? La imagen de esos niños que antes la adoraban, que siempre estuvieron a su lado, ahora listos para darle la espalda, la dejó muda, sin poder decir nada. «¿Pero a dónde voy a ir?», preguntó temblorosa, con una voz débil, llena de dolor y confusión extrema. Valeria bajó la cabeza, sin atreverse a mirarla a los ojos. Isabela apretó las manos sobre su pierna, por las manos temblorosas, pero sin poder articular una respuesta. En ese silencio asfixiante, Carlos no se detuvo y continuó fríamente. «Hemos encontrado un lugar», dijo, su tono gélido hizo que la señora Elena temblara. «Un asilo, no muy lejos de aquí. Te cuidarán bien allí». Esas palabras fueron como una bofetada para ella. Elena sintió que el suelo debajo de sus pies se derrumbaba, todo giraba ante sus ojos. No podía creer lo que oía. Los nietos a los que había dedicado toda su vida ahora decidían su destino sin consultarla ni una sola vez. Su voz ya no tenía valor, su presencia carecía de significado ante sus ojos. Carlos suspiró claramente, queriendo terminar rápidamente con esta dolorosa conversación. «Mañana llegará un taxi para recogerla. Todo está arreglado». El silencio posterior fue tan pesado que resultaba insoportable. Elena intentó hablar, quería pedir una explicación, quería aferrarse a algo, pero algo dentro de ella se rompió. Lentamente se levantó de la mesa, sus pasos la llevaban hacia la habitación como si caminara por un abismo profundo que nunca antes había enfrentado. En la pequeña habitación, mientras preparaba una pequeña maleta, su mente daba vueltas sin cesar. Había dedicado toda su vida a criarlos y ahora, en solo una noche, la trataban como algo inútil, la apartaban sin piedad. La casa que había sido su vida, su refugio, ahora cerraba sus puertas a ella, fría y distante.
Esa noche Elena no pudo dormir. El tic-tac del reloj en la sala era el único sonido que rompía el silencio profundo en su alma. Mirando al techo, se preguntaba cuándo se había ido el amor que la había rodeado. ¿Cómo podían abandonarla tan fácilmente? A la mañana siguiente, cuando llevó el taxi, Elena salió de la casa en silencio. Valeria e Isabela solo se atrevieron a mirarla brevemente y sus ojos evitaban los de ella, llenos de culpa. Carlos, el responsable de todo, ni siquiera se presentó para despedirla. Dejó una nota disculpándose por no poder estar allí, pero Elena entendía que lo que más le dolía no era la ausencia de él, sino el hecho de que se había vuelto irrelevante para las personas que más amaba. Antes de que todo estallara en esa mañana fatídica, Elena había vivido sus últimos años en una pequeña casa con sus 3 nietos, Carlos, Valeria e Isabella. Durante muchos años, ella fue el pilar emocional de ellos, quien sacrificó todo para criarlos, amarlos y protegerlos desde que sus padres murieron trágicamente en un accidente cuando ellos eran muy pequeños. Las noches interminables sin dormir cuando estaban enfermos, y los días trabajando sin descanso sin pensar en sí misma, todo lo hizo sin esperar ni una palabra de agradecimiento o recompensa. Esa pequeña casa fue una vez un hogar lleno de amor, donde las risas de los niños resonaban en cada rincón de la cocina y los pasillos. Pero ahora se había convertido en el lugar donde comenzaba el mayor dolor de su vida. Carlos, el nieto mayor, ya adulto, llevaba consigo sus propias ambiciones y responsabilidades. Valeria e Isabela, las 2 chicas más calladas, también comenzaban a vivir de manera independiente con trabajos ocupados. Sin embargo, nadie imaginaba que el vínculo familiar que los había unido tan estrechamente podría romperse en un instante, dejando a Elena con una soledad y una traición indescriptibles. Carlos dejó una nota en la mesa de la cocina, disculpándose por no poder estar allí cuando ella se fuera. Pero la señora Elena no necesitaba leer esas palabras para entender el significado detrás de su ausencia. Un dolor helado recorrió su cuerpo al darse cuenta de que este era el adiós definitivo. Con una pequeña maleta en una mano y el bastón en la otra, cruzó el umbral de la casa igual que había sido su vida entera. La luz del sol brillaba intensamente, pero para ella todo parecía gris, como si el mundo hubiera perdido su color. Cada paso hacia el taxi se sentía más pesado que nunca, como si el suelo la estuviera reteniendo sin querer que se fuera. El taxi arrancó alejándose por las calles familiares que había recorrido miles de veces, pero ahora todo se sentía extraño y frío. Un torbellino de emociones invadió su corazón con tal intensidad que casi no podía respirar. Había dedicado toda su vida a amar y cuidar a sus seres queridos, y ahora se encontraba abandonada, sola e inútil, como un objeto desechado. El sonido del portón de hierro cerrándose resonaba en su mente, un sonido seco como el cierre definitivo de su destino, dejando atrás el eco de una puerta que jamás se volvería a abrir. Cuando el taxi se detuvo en una esquina desconocida, el conductor, un hombre de rostro amable, preguntó una y otra vez si estaba segura de que ese era su destino. Pero la señora Elena solo asintió con la cabeza, sin poder pronunciar palabra alguna. No sabía a dónde ir ni qué hacer, solo sabía que no podía rendirse, que no podía ir al hogar de ancianos como sus nietos habían planeado. En su corazón aún ardía una voluntad firme, aunque débil. No estaba lista para rendirse. Con la pequeña maleta en una mano y el bastón en la otra, comenzó a caminar por las calles que ahora le resultaban extrañas y frías. Los transeúntes pasaban junto a ella sin siquiera mirarla, como si no existiera. Ella había sido el pilar de su familia, siempre el centro de todo, pero ahora se sentía invisible, sin valor en los ojos de nadie. Cada paso lento y vacilante no solo reflejaba el peso de los años, sino también el dolor desgarrador que destruía su alma. Los recuerdos felices regresaron, Carlos sentado en su regazo escuchando cuentos, Valeria corriendo alrededor de la cocina, Isabella acurrucándose en su regazo cada vez que llegaba una tormenta. ¿Dónde estaban ahora esos niños que la amaban, que la admiraban? ¿Qué fue lo que los convirtió en personas dispuestas a echarla fuera de su propia casa? Se preguntaba a sí misma, pero no encontraba respuesta. La ciudad seguía su curso con el bullicio de la vida cotidiana, pero para Elena todo parecía detenerse. El ruido a su alrededor no la tocaba, no la movía. La luz de los postes de las farolas apenas iluminaba su figura borrosa, y el frío penetrante se colaba a través de cada capa de ropa, destacando aún más la sensación de abandono. Caminó hasta una pequeña plaza y agotada, se dejó caer en un banco de madera. La maleta a su lado y sentía más vacío que nunca.
A su alrededor, la vida continuaba, las personas conversaban, los coches pasaban, pero todo era irrelevante para ella. Solo quedaba oscuridad envolviendo su alma. Miró al cielo, esperando encontrar algo de consuelo en las estrellas, pero solo dio nubes densas que bloqueaban toda luz. Estaba sola, completamente sola, por primera vez en toda su larga vida. ¿Por qué he llegado a esto?, susurró para sí misma, apretando el bastón con desesperación. Sabía que el frío de la noche no le daría respuestas, pero no dejaba de preguntarse en qué momento todo se rompió. ¿No fue ella quien lo dio todo por ellos? ¿No les entregó su vida entera? ¿Por qué ahora la ven como una carga? El tiempo pasó, la plaza se fue quedando vacía. El frío se volvía cada vez más intenso. Elena se acurrucaba en su abrigo, tratando de encontrar algo de calor residual en su cuerpo agotado. Sabía que no podía quedarse allí toda la noche, pero ya no tenía fuerzas. ¿A dónde ir ahora? No conocía a nadie que pudiera ayudarla. Pensar en ir a un hogar de ancianos o, peor aún, vagar por las calles la humillaba, le causaba más dolor que cualquier otra cosa que pudiera soportar. En medio de la oscuridad de la noche, mientras intentaba conciliar el sueño, los recuerdos de Elena la arrastraron a tiempos dolorosos, aquellos días tras la muerte de sus hijos. Recordó cómo después de esa tragedia se levantó nuevamente para convertirse en madre otra vez, criando a los 3 nietos que le habían dejado. Aunque el peso de la responsabilidad la aplastaba, Elena nunca se quejó. Para ella, esos niños lo eran todo. Se desvelaba por ellos, lloraba en silencio cuando todo parecía caer, pero nunca dejó que sintieran la ausencia de sus padres. Había trabajado incansablemente para darles lo mejor, pero ahora al final se encontraba sola, olvidada, atrapada como una carga. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla, deslizándose lentamente hasta su cuello, mientras el viento helado la estremecía. Sus recuerdos solo hacían más intenso el dolor de la traición. ¿Por qué ahora la miraban con indiferencia? ¿Acaso no se daban cuenta de lo que había hecho por ellos? ¿No lo valoraban en absoluto? El sonido de un coche que se acercaba interrumpió sus pensamientos. Los faros iluminaban la plaza por un instante antes de desaparecer, dejándola de nuevo en la oscuridad. Elena se sintió más pequeña, más insignificante que nunca en este vasto mundo que ahora parecía tan frío y hostil. Buscó consuelo en el paisaje, pero todo lo que veía era ajeno, como si no perteneciera a ese lugar. Finalmente el cansancio la venció. Sus ojos se cerraron, aunque su mente no encontraba descanso. El banco de madera era incómodo, el frío calaba hasta los huesos, pero lo que más la desgarraba era el vacío profundo que sentía en su interior. Su cuerpo temblaba, pero el verdadero dolor provenía de su alma. Esa primera noche fuera de casa fue un golpe inesperado para Elena, una mujer que nunca imaginó que su vida llegaría a este punto. A medida que avanzaba la noche, el sueño llegaba en breves ráfagas, interrumpidas por pesadillas y recuerdos dolorosos de los tiempos que ya no podían regresar. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse en el horizonte, Elena abrió los ojos, sintiendo un cansancio aún mayor. Sabía que tenía que seguir adelante, pero no sabía cómo. Las calles de la ciudad se extendían ante ella, largas y desconocidas, y mientras se levantaba del banco con esfuerzo, sintió que todo lo que conocía había terminado. El día amaneció gris y frío, como si el clima compartiera la tristeza de Elena. Con pasos lentos y pesados, se alejó del banco donde había pasado la noche. Cada uno de sus pasos le recordaba lo que había perdido. Sus huesos dolían, pero el verdadero dolor era el emocional. A su alrededor, la gente pasaba, inmersa en sus propios asuntos, ajenos a su sufrimiento. Nadie parecía notar a la anciana que deambulaba sin rumbo, con la maleta arrastrándose detrás de ella. La vida continuaba, pero para Elena, todo se había detenido. Pensó en Carlos, el niño lleno de amor y curiosidad, que ahora se había transformado en un hombre frío, capaz de echarla de su propia casa sin ningún remordimiento. El nudo en su pecho se apretó con fuerza. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había hecho mal? Mientras caminaba, no pudo evitar que las lágrimas empezaran a caer. La impotencia, la tristeza y, en el fondo, un miedo oscuro a lo que vendría, la invadieron. A medida que el sol subía en el cielo, Elena se encontró en un parque cerca del centro de la ciudad. Decidió sentarse observando a los transeúntes, a las parejas que caminaban tomadas de la mano,
a los niños jugando y a los ancianos disfrutando del sol en los bancos cercanos. Pero aunque la vida seguía su curso a su alrededor, Elena sentía una soledad profunda que la envolvía como una manta pesada e inquebrantable. En ese momento una voz suave la sacó de sus pensamientos. «Señora, ¿está bien?», preguntó una mujer joven con una mirada preocupada. En la quietud de la noche, mientras trataba de conciliar el sueño, Elena no pudo evitar que su mente la arrastrara a los días oscuros tras la tragedia. Recordó claramente el instante en que perdió a su hijo víctima de un trágico accidente. La noticia llegó como un rayo, arrebatándole todo a su paso. El dolor que sintió fue indescriptible, como si el mundo entero se desplomara sobre ella. Esa pérdida tan desgarradora le dejó un vacío profundo, un agujero en su corazón que parecía imposible de llenar. Pero en medio de esa oscuridad, algo dentro de Elena despertó. No podía rendirse, no podía dejar que la desesperación la consumiera. Aun cuando todo parecía perdido, los 3 nietos que había recibido tras la muerte de sus hijos se convirtieron en su razón de seguir adelante. Con ellos, Elena encontró un propósito, un motivo para seguir viviendo. Decidió convertirse en madre de nuevo, ofreciéndoles todo el amor que su alma aún tenía para dar. En estos niños vio la oportunidad de redimir su dolor y darle un futuro, aunque fuera en su propio sacrificio. Nunca se quejó aunque las noches eran largas y llenas de lágrimas, las mismas que caían en silencio mientras ellos dormían tranquilos. Elena los cuidaba, los alimentaba, les enseñaba, pero siempre con el recuerdo de sus hijos perdidos en su corazón. Ahora, al mirar lo que se había convertido en su vida, no podía comprender por qué esos mismos niños a los que dio todo le daban la espalda de esa manera. ¿Cómo podían ser tan fríos? ¿Acaso no veían lo que había hecho por ellos? ¿No lo valoraban? Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla, mientras el viento gélido de la noche la envolvía, estremeciéndola. Ese dolor de traición se hacía más agudo con cada pensamiento que la atormentaba. El sacrificio de tantos años le parecía en vano, y en el fondo el miedo la invadía. Miedo de quedarse sola, de ser olvidada, de que sus esfuerzos nunca fueran reconocidos. Elena se preguntaba una vez más por qué, a pesar de todo lo que había hecho, la trataban ahora como una perra. El sonido de un coche pasando por la plaza la sacó de sus pensamientos. Los faros se iluminaban por un segundo, apenas un parpadeo antes de desaparecer. Elena se sintió más pequeña que nunca en ese instante. El mundo parecía gigantesco y ella allí sola, sin un lugar al que pertenecer. Todo lo que veía a su alrededor le resultaba ajeno. Miró al cielo en busca de consuelo, pero las nubes grises lo cubrían todo, como si también el cielo se hubiera oscurecido por su tristeza. El cansancio finalmente la venció. Sus ojos se cerraron aunque su mente seguía inquieta. El banco de madera era frío e incómodo y el viento la hacía temblar, pero lo que más le dolía era lo que sentía por dentro. El frío físico era nada comparado con la helada que llevaba en su corazón. Esa primera noche fuera de casa fue una sacudida tan fuerte que no podía creer que su vida llegara a este punto. A medida que las horas pasaban, las pesadillas y los recuerdos la despertaban a intervalos. Cuando el primer rayo de sol asomó por el horizonte, Elena abrió los ojos, sintiéndose más agotada que nunca. No sabía hacia dónde ir ni qué hacer. Las calles de la ciudad se extendían ante ella, largas, frías y desconocidas. Se levantó lentamente sintiendo que su cuerpo ya no respondía como antes. Cada paso le recordaba que su vida tal como la conocía había terminado. El día amaneció gris, como si el cielo compartiera su dolor. Con pasos lentos y pesados, Elena comenzó a caminar. Sus huesos dolían, su cuerpo estaba exhausto, pero lo peor era el vacío profundo en su pecho. Miraba a la gente pasar, inmersa en sus propios problemas, ajenos a su sufrimiento. Nadie parecía notar a la anciana que vagaba por las calles, con la maleta arrastrándose a su lado. El bullicio de la ciudad continuaba mientras ella sentía que todo lo que había vivido se desmoronaba. Pensó en Carlos, en cómo había sido un niño tan lleno de amor y afecto por ella. Recordó cuando se apurrucaba en su regazo para escuchar historias, como si ella fuera su refugio. Pero ahora, ese mismo niño se había convertido en alguien capaz de echarla de su hogar sin un atisbo de compasión. Elena sintió un nudo en su pecho. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había hecho mal para merecer tan destino?
Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, una mezcla de impotencia, tristeza y miedo a lo que vendría. El sol ya estaba alto cuando Elena llegó a un parque cerca del centro de la ciudad. Decidió sentarse en un banco observando a los transeúntes desde la distancia. A su alrededor, la vida seguía, niños jugando, parejas caminando de la mano, ancianos disfrutando del sol. Pero para Elena, todo era un recordatorio de lo que había perdido. A pesar de la vitalidad que la rodeaba, ella se sentía más sola que nunca. Nadie la veía. Nadie se detenía a preguntar cómo estaba. En ese momento, la voz de una mujer joven la interrumpió. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó una voz suave que hizo que Elena levantara la mirada lentamente. Ante ella apareció una mujer joven de unos 40 años, con el rostro marcado por la vida, pero con una mirada cálida, llena de preocupación. Su cabello recogido en una coleta desordenada y sus ojos oscuros mostraban una mezcla de curiosidad y compasión. Elena, con su corazón pesado, intentó sonreír, pero la verdad es que no sentía que estuviera bien. Sí, estoy bien, gracias, respondió en voz baja, sintiendo como si esas palabras no pudieran ser más falsas. La mujer, sin embargo, no pareció convencida. No parece que esté bien, insistió la mujer, acercándose un paso más. La he estado observando aquí un buen rato y me da la impresión de que necesita ayuda. Elena dudó por un instante, no estaba acostumbrada a que alguien le ofreciera ayuda. Más aún, no estaba preparada para confiar en una desconocida, especialmente en su situación actual, pero algo en los ojos de esa mujer le transmitió una confianza extraña. Quizá fuera el resultado de la desesperación que sentía, pero por primera vez en mucho tiempo, Elena pensó que tal vez alguien la podría entender. Mi nombre es Victoria, pero todos me llaman Vicky, dijo la mujer con una sonrisa sincera. Elena la miró fijamente, leyendo algo de honestidad en su rostro. Soy Elena, respondió ella, casi en un susurro. ¿Estás sola?, preguntó Vicky, aunque la respuesta estaba más clara. Elena asintió lentamente. Vicky, al ver su rostro cansado, suspiró profundamente. Sé lo difícil que es estar sola en este lugar, dijo con un tono más bajo, casi como si hablara desde su propia experiencia. Las calles no son amables, especialmente para las personas mayores. Elena sintió como si un puñal le atravesara el pecho. No había considerado que ella misma fuera una persona mayor hasta ese momento. Siempre se había visto como la abuela fuerte, la que nunca se quejaba, la que estaba ahí para cuidar a los demás. Pero ahora, tras todo lo sucedido, se sentía vulnerable, como una sombra de la mujer que alguna vez fue. No respondió, solo desvió la mirada, como si intentar sostener los ojos de Vicky fuera demasiado. Vamos, doña, insistió Vicky, agachándose un poco para mirarla con más cercanía. No puede quedarse aquí toda la noche. Conozco un lugar donde puede descansar un poco. No es un hotel de lujo, pero al menos no estará sola. Elena la miró insegura, dudando de si podía confiar en ella. ¿Qué más podía hacer? ¿A dónde más podría ir? La idea de quedarse en las calles la aterraba aún más, y sin un lugar al que regresar, aceptó una oferta con un leve asentimiento. Está bien, dijo en voz baja. Agradezco mucho tu ayuda. Vicky sonrió, una sonrisa que no necesitaba ser perfecta, pero que para Elena significaba un consuelo en su desesperación. Extendió la mano y Elena, con su bastón en una mano y su maleta en la otra, se levantó lentamente. A pesar de que sus piernas temblaban, se apoyó en Vicky y comenzó a caminar a su lado, sin saber qué esperar del futuro. Caminaron en silencio por varias calles, con el ruido de la ciudad pasando a su alrededor, pero el corazón de Elena latía con fuerza, como si estuviera atrapada entre el miedo y la necesidad de algo mejor. En algún punto, llegaron a un puente grande sobre el río que cortaba la ciudad. Vicky rayó por un camino estrecho hasta llegar a un rincón escondido bajo el puente. Allí Elena vio un pequeño refugio improvisado, algunos cartones tirados en el suelo, una manta vieja y un par de bolsas con lo que parecía ser todas las pertenencias de Vicky. «Es aquí donde vivo», dijo Vicky con un tono que parecía despreocupado, pero con una pequeña sonrisa en los labios. Como si el lugar no fuera nada, como si ya estuviera acostumbrada a la dureza de la vida. Elena, desconcertada, observó el lugar con una mezcla de asombro y lástima. Nunca imaginó que alguien pudiera vivir en esas condiciones.
El dolor en su pecho se intensificó al ver que, aunque la vida le había arrebatado todo, Vicky aún conservaba una chispa de esperanza. ¿Cómo puedes soportarlo?, preguntó Elena, sin poder evitar la pregunta que le quemaba los labios. Vicky soltó una risa suave, como si las palabras no le causaran ninguna sorpresa. Cuando la vida te quita todo, aprendes a adaptarte, respondió, mientras le ofrecía una de las mantas para que se sentara. Lo más difícil no es la falta de cosas. Lo más difícil es aprender a no dejar que la soledad te rompa. Elena la miró en silencio, viendo en sus ojos la lucha interna que ambas compartían. ¿Qué la habría llevado a terminar así? ¿Qué había sucedido en la vida de Vicky para llegar a ese punto? Pero al mismo tiempo Elena no podía pensar en su propia historia, no quería compartir el dolor con una desconocida. El silencio entre ellas se volvió cómodo, aunque cargado de secretos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó finalmente Elena, incapaz de soportar más el silencio. Demasiado, respondió Vicky con una sonrisa irónica. Pero aprendes a sobrevivir. No es fácil. Y no te voy a mentir, señora, las cosas en la calle son duras. Pero al menos aquí abajo nadie me molesta. Elena asintió sin saber qué decir. No podía imaginarse viviendo de esa manera. Pero algo dentro de ella también encontraba consuelo en saber que no estaría sola esa noche. Aunque el lugar donde se encontraba no era ni cómodo ni acogedor, la presencia de Vicky le ofreció a Elena una sensación de seguridad que no había experimentado desde que dejó la casa de sus nietos. Algo en la calidez de su mirada, en la suavidad de sus palabras, hacía que Elena, por primera vez en mucho tiempo, sintiera que no estaba completamente sola. Gracias, dijo Elena con una voz sincera, que incluso sorprendió a Vicky. La mujer, al ver la vulnerabilidad de Elena, le respondió con una sonrisa suave. No se preocupe, doña, contestó Vicky, sentándose a su lado en el banco. Todos necesitamos a alguien de vez en cuando. Aquí afuera no tenemos mucho, pero compartimos lo que podemos. Elena se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Vicky. Nunca habría imaginado que alguien que viviera en la calle pudiera mostrar tanta empatía, tanta bondad. Toda su vida había creído que el mundo era un lugar frío y despiadado, pero ahora, en su momento más bajo, se encontraba con la calidez inesperada de una extraña. Esa noche, mientras la ciudad caía en un sueño profundo, Elena y Vicky compartieron historias de sus vidas. Hablaron de momentos felices, de luchas y sacrificios. Aunque Elena evitó hablar de la reciente traición de sus nietos, las palabras de Vicky la hicieron sentir por un momento que aún existía algo bueno en el mundo. La oscuridad de su situación parecía menos pesada, porque por primera vez no sentía el peso del mundo sobre sus hombros. A pesar de todo, había encontrado una chispa de esperanza, algo que no había sentido en mucho tiempo. Cuando la madrugada llegó, el aire frío se coló por debajo del puente, despertando a Elena. Aunque la manta que Vicky le había dado era lo único que la protegía, el frío era insoportable. Elena despertó varias veces esa noche tosiendo, sintiendo como el dolor en su pecho se hacía más agudo. El cuerpo de Elena, acostumbrado a cuidar a los demás, ahora le pedía un descanso que no podía permitirse. No podía evitar sentirse frágil y débil, más de lo que jamás había estado antes. Al amanecer, la luz del sol comenzó a filtrarse entre los edificios, pero Elena seguía sentada por la tos que no la dejaba respirar. Se pasó las manos por el rostro, notando que su piel estaba más áspera que nunca. Los años de sacrificio, de noches sin dormir, de cuidar a sus nietos, parecían culminar en ese momento de absoluta fragilidad. ¿Cómo amaneció, Goña?, preguntó Vicky, despertando al escuchar los ruidos ahogados de Elena. He tenido mejores días, respondió Elena, con una sonrisa que apenas pudo forzar, pero la tos que siguió traicionó sus palabras. Vicky se acercó a ella, observando con preocupación cómo Elena se llevaba una mano al pecho, tratando de calmar el dolor. Esa tos no me gusta, doña. Está empeorando, dijo Vicky, claramente preocupada. Elena negó por la cabeza, queriendo evitar que su amiga se preocupara más de lo necesario. Sabía que Vicky tenía suficientes problemas en su vida sin tener que cargar con los suyos. Solo es el frío. Pasará, mintió Elena, aunque no estaba segura de sus propias palabras. Vicky frunció el ceño, no creyendo en la respuesta.
Sin decir una palabra más, se levantó rápidamente y comenzó a rebuscar entre sus pertenencias hasta que encontró una chaqueta vieja, pero que aún podía ofrecer algo de calor. «Póngase esto, doña», dijo tendiéndole la chaqueta con un tono firme pero lleno de ternura. «No me lo discuta. Aquí afuera no puede permitirse enfermarse». Elena, aunque un poco sorprendida por la firmeza de Vicky, aceptó la chaqueta. Cuando se la puso, el simple gesto de Vicky la hizo sentirse un poco más aliviada. A pesar del frío, la calidez de la prenda y la preocupación genuina de Vicky le ayudaron a sobrellevar la noche. Aunque Elena intentaba convencerse de que todo estaría bien, sabía que su cuerpo ya no respondía como antes. A medida que avanzaba el día, tanto ella como Vicky deambulaban por las calles, buscando algo de comida o un lugar donde descansar. Vicky, como ya estaba acostumbrada a la vida en la calle, sabía dónde buscar, pero Elena, ya completamente debilitada, seguía sintiendo el peso de su cuerpo, como si cada paso fuera más difícil que el anterior. Mientras caminaban por las calles, Elena no podía evitar sentir cómo su cuerpo, cada vez más agotado, la traicionaba. Sus piernas temblaban y aunque intentaba mantener el paso de Vicky, sabía que ya no podía seguir el ritmo. La fatiga la invadía por completo y el dolor en su pecho no hacía más que intensificarse. «Vicky, porque necesito descansar un momento», dijo Elena, respirando con dificultad. Vicky la miró de inmediato y sin decir palabra alguna, la guió hacia un banco en una pequeña plaza cercana. Elena se dejó caer con pesadez, como si todo el cansancio acumulado de su vida estuviera cayendo sobre ella en ese instante. Su tos se hizo más fuerte y ahora había algo diferente, un sabor metálico que le recorría la garganta, como si su cuerpo estuviera a punto de colapsar por completo. «Doña Elena, esto no está bien», dijo Vicky con una expresión de preocupación que no intentó esconder. «Debemos llevarla a una clínica, que alguien la revise». Elena, al escuchar la sugerencia, sintió una mezcla de terror y vergüenza. Su voz salió entrecortada cuando respondió: «No, no puedo ir a un hospital. No tengo dinero ni seguro». La idea de un hospital la aterraba más de lo que estaba dispuesta a admitir. El miedo a lo desconocido la paralizaba y no podía evitar pensar en qué haría si le dijeran que estaba gravemente enferma. ¿Quién la cuidaría? Vicky, al ver la angustia de Elena, no se detuvo. «Yo tampoco tengo dinero», respondió Vicky con un encogimiento de hombros, «pero sé de una clínica donde atienden a gente como nosotras, personas que no tienen nada». «Vamos, doña, no podemos dejar que esto empeore». Elena, luchando contra su propio orgullo y el miedo que sentía, finalmente asintió. Sabía que ya no podía ignorar lo que estaba pasando con su cuerpo. Vicky la ayudó a levantarse y juntos caminaron con dificultad hacia una clínica comunitaria que Vicky conocía. El lugar estaba muy lejos de lo que Elena imaginaba que sería un hospital. Las paredes estaban viejas, la pintura desconchada y el olor a desinfectante inundaba el ambiente. Pero en ese momento, para Elena, todo lo que importaba era encontrar alivio. No le importaba el estado del lugar, solo deseaba que la tos y el dolor desaparecieran. Tras una larga espera, un médico joven, de rostro serio pero amable, las atendió. Elena, con el rostro pálido y la respiración agitada, se recostó en la camilla mientras el médico la examinaba con el estetoscopio. «¿Desde cuándo tiene esa tos?», preguntó el médico mientras escuchaba su respiración. «Hace unos días», mintió Elena, no quería admitir que había estado luchando con la tos mucho más tiempo. Pero las palabras del médico le confirmaron lo que ya sospechaba, su cuerpo estaba cediendo. El médico frunció el ceño al escuchar sus pulmones y después de unos momentos le pidió que se recostara para hacer algunos exámenes más detallados. «Parece que tiene una infección en los pulmones». «No es grave, pero necesita reposo y medicación», dijo el médico finalmente mientras le entregaba una receta a Vicky. «No puede seguir en la calle con este estado. El frío solo empeorará su condición». Elena se sintió como si un peso le cayera encima. Sabía que el médico tenía razón, pero ¿qué opción tenía? No tenía un hogar al que regresar. Los días en la calle la estaban desgastando rápidamente y su cuerpo lo estaba sintiendo más que nunca. «No puedo hacer mucho, no tengo dónde quedarme», admitió Elena con una voz quebrada. Sentía una vulnerabilidad profunda, algo que nunca había experimentado antes. Vicky, que había estado observando en silencio, se acercó a ella con firmeza. «Doctora, yo me encargaré de que descanse. No tengo mucho, pero no la dejaré sola».
El médico asintió, aunque con una mirada escéptica. Haga lo que pueda, dijo, pero si los síntomas empeoran, debe regresar inmediatamente. Cuando salieron de la clínica, Elena se apoyó con más fuerza en su bastón, el cuerpo aún temblando de debilidad. A pesar de todo, algo en su interior se sentía extraño, como si por fin hubiera encontrado algo de paz. Vicky le había prometido que no la dejaría sola, y por primera vez en mucho tiempo, Elena permitió que alguien cuidara de ella. A medida que regresaban al puente, Elena no podía dejar de pensar en cómo su vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. Su salud estaba deteriorándose y el futuro se veía más incierto que nunca. Pero esa noche, mientras el frío se colaba por los rincones de su abrigo, Elena tenía algo que no había tenido en mucho tiempo, alguien en quien confiar. La fiebre había comenzado a apoderarse de su cuerpo desde la madrugada, pero Elena, aferrándose a la manta que Vicky le había dado, trataba de ignorar el creciente malestar. Cada vez que tosía, el dolor en su pecho la hacía estremecerse. Las noches en la calle eran cada vez más frías, y aunque los antibióticos comenzaban a hacer efecto, su respiración seguía siendo errática, como si su cuerpo ya no tuviera fuerzas para luchar. Vicky, al verla tan debilitada, ya no pudo soportarlo más. «Doña Elena, esto no está bien», dijo con voz firme, pero llena de preocupación, mientras la observaba intentar levantarse. «Deberíamos regresar a la clínica». Elena, con la voz rasposa y quebrada por la tos, negó levemente con la cabeza, aferrándose al único consuelo que le quedaba. «No me hagas ir otra vez», respondió, su tono débil y lleno de resistencia. «Solo necesito descansar un poco más». Pero mientras hablaba, la debilidad comenzó a apoderarse de ella más rápido de lo que podía controlar. Al intentar levantarse para buscar agua, sus piernas cedieron bajo su peso. Sintió un vacío en el estómago mientras su cuerpo se tambaleaba, y antes de que pudiera reaccionar, se desplomó en el suelo, el dolor físico intenso pero nada comparado con la sensación de impotencia que la invadió. No podía controlar su propio cuerpo, y ese pensamiento la aterrorizó más que cualquier otra cosa. Vicky, alarmada, corrió hacia ella y con la ayuda de dos transeúntes que pasaban, lograron que una ambulancia la llevara a un hospital público. Elena, apenas consciente, sentía como el mundo se desvanecía a su alrededor, un sinfín de pensamientos dispersos mientras el frío de la calle se desvanecía, reemplazado por el aire estéril del hospital. Al despertar, se encontró en una cama de hospital, rodeada de monitores que pintaban de manera constante. El entorno blanco y silencioso era un alivio para sus huesos cansados, aunque la fiebre seguía golpeando su cuerpo, tembloroso e incontrolable. «Doña Elena, qué susto me dio», dijo Vicky, con una mezcla de alivio y preocupación, mientras se levantaba rápidamente al ver que Elena abría los ojos. «Gracias, Vicky», murmuró Elena, su voz casi inaudible. No podía evitar sentirse avergonzada. ¿Cómo había llegado hasta aquí, dependiendo de la bondad de una desconocida? «No sé qué haría sin ti». «No me lo agradezca, doña», respondió Vicky, su tono suave pero sincero. «Nos necesitamos unas a otras». Los ojos de Elena se llenaron de gratitud, pero también de una tristeza profunda. Nunca pensó que terminaría en esta situación, siendo cuidada por alguien más. Durante los días siguientes, Elena permaneció bajo observación en el hospital. Los médicos confirmaron que la infección en sus pulmones había empeorado, pero gracias a la medicación, la situación parecía estar controlada. Sin embargo, Elena no podía dejar de pensar en su vida pasada, en los días en que cuidaba a sus nietos con tanto amor. Ahora, con la salud deteriorándose y el futuro incierto, se preguntaba si alguna vez esos niños, ahora tan distantes, recordarían lo que había hecho por ellos. Las noches en el hospital se volvieron largas y solitarias, interrumpidas solo por el zumbido de los monitores. Elena se sumía en sus pensamientos, preguntándose qué había sucedido, cómo sus nietos la habían visto ahora como una carga. Durante la fiebre, la culpa comenzó a apoderarse de ella. Tal vez no fui lo suficientemente estricta, pensaba mientras sus dudas la asfixiaron. Una noche, mientras la fiebre volvía a subir, Elena no pudo evitar preguntarse si había fallado como abuela. Quizás había cedido demasiado, tal vez había permitido que la tomaran por sentada, confiando demasiado en que su amor sería suficiente para mantenerlos cerca. Sus pensamientos se volvieron oscuros y pesados a medida que el cansancio la invadía. A pesar de todo lo que había pasado, algo seguía ardiendo en el corazón de Elena, el amor incondicional por sus nietos.
Aunque la cruel traición de ellos aún resonaba en su mente, ella no podía dejar de amarlos. Desde el momento en que quedaron huérfanos, ella se convirtió en su madre y su protector. Había dado todo por ellos, había hecho sacrificios inimaginables, pero ellos la habían dejado atrás. A veces, mientras yacía en la cama del hospital, su mente se llenaba de preguntas. ¿Ellos aún pensaban en ella? ¿Se arrepentirían algún día de la forma en que la trataron? Tal vez no. Tal vez ya los había perdido para siempre, pero en lo profundo de su alma, Elena seguía esperando que algún día regresaran, que se dieran cuenta de su error, de la injusticia que habían cometido. Una tarde, mientras descansaba, Vicky entró con una bolsa de frutas frescas. «Le traje algo para que coma, doña», dijo con una sonrisa cálida. «Sé que no es mucho, pero pensé que le vendría bien algo fresco». Elena, aunque agradecida por el gesto, no pudo evitar sentir una punzada de tristeza. Vicky, una mujer que no conocía ni tenía responsabilidades hacia ella, estaba mostrando más humanidad que sus propios nietos. «Gracias, Vicky», murmuró, su voz cargada de gratitud pero también de una profunda amargura. «No sé qué haría sin ti». Vicky, sin embargo, no parecía molestarse. «No me lo agradezca, doña», respondió con una sonrisa triste. «Usted haría lo mismo por mí». Elena asentía en silencio, aunque sus pensamientos no dejaban de torturarla. ¿Qué iba a hacer después de salir del hospital? No tenía a dónde ir, no podía regresar a la casa que había sido su hogar. El vacío se sentía cada vez más grande en su pecho. El tiempo en el hospital no solo le sirvió para recuperarse físicamente, sino también para enfrentarse a la cruda realidad de su situación. Ya no tenía una casa, ni a sus nietos. Lo único que le quedaba era la compañía de Vicky, una desconocida que, a pesar de su propia lucha en la calle, le daba lo que Elena más necesitaba: algo de consuelo, una chispa de esperanza. Finalmente el día de su alta llegó, pero el miedo de enfrentar nuevamente la calle la paralizaba. Aunque los médicos le dijeron que su salud se recuperaría con reposo y medicamentos, Elena sabía que su verdadero desafío apenas comenzaba. Vicky, siempre a su lado, le ofreció su apoyo, pero Elena no podía dejar de sentirse aterrada. ¿Qué haría después de esto? Las calles no eran un lugar seguro para ella, especialmente con su salud deteriorada. De alguna manera, Elena tomó una decisión. «Quiero volver a mi barrio», dijo, su voz quebrada pero firme. «No a mi casa», corrigió rápidamente con amargura. «Pero quiero ver el lugar donde viví, aunque sea por última vez». Vicky no dijo nada. Ella entendió que para Elena, regresar no era solo un viaje físico, sino una forma de cerrar un ciclo que aún estaba abierto en su corazón. Ambas caminaron lentamente hacia el antiguo barrio de Elena, y a medida que se acercaban, las calles comenzaron a resultarle cada vez más familiares. Pero a pesar de todo, el sentimiento de pérdida seguía allí, anclado en su pecho. Elena reconoció los viejos árboles que rodeaban la plaza, los mismos que tantas veces había visto mientras compraba dulces para sus nietos, cuando aún corrían por la calle jugando a su lado. Cada rincón de ese lugar la golpeaba con recuerdos agridulces. Finalmente llegó a lo que había sido su casa. El portón de hierro, ahora algo oxidado, se erguía igual que antes, pero la fachada de la casa mostraba signos de desgaste, como si el tiempo la hubiera dejado marchita, igual que a ella. Elena se quedó inmóvil frente a la entrada, incapaz de avanzar, como si un pez invisible la anteara al suelo. Las emociones la arrasaron, una tormenta de tristeza, ira y una profunda sensación de pérdida que le apretó el pecho. «Doña Elena, no tiene que hacer esto», dijo Vicky suavemente, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. «Podemos irnos si lo desea». Elena negó por la cabeza, sin poder articular palabras, pero por la mirada fija en la casa. Necesitaba estar allí, aunque fuera solo un momento, aunque todo lo que vería fuera dolor. Mientras Elena continuaba su introspectiva mirada, un hombre apareció al otro lado de la calle. Era Ricardo, un vecino de toda la vida. Lo reconoció al instante, un hombre callado pero siempre educado, que había vivido en el barrio desde hace años. Cuando la vio, sus ojos se abrieron sorprendidos y preocupados, y cruzó la calle rápidamente para acercarse a ella. «Doña Elena», preguntó con una mezcla de incredulidad y preocupación en su voz. «¿Es usted?» Elena, demasiado exhausta para ocultar su vergüenza, le ofreció una sonrisa débil. Su apariencia deteriorada,
con ropa desgastada y el rostro marcado por la enfermedad y la fatiga, delataban la vida dura que había llevado en las últimas semanas. Aún así, hizo el intento de mantener las apariencias. «Sí, Ricardo, soy yo», respondió su voz temblorosa. Ricardo la observó sorprendido y triste a la vez, reconociendo el dolor en su rostro. Aunque no habían sido grandes amigos, siempre había respetado a Elena y sabía cuánto había sacrificado por sus nietos. «¿Qué hace aquí?», preguntó mirando de reojo hacia la casa, como si lo que veía le causara una cierta pena. «Solo vine a ver mi casa, por lo que queda de ella», dijo Elena, con un tono amargo que apenas pudo controlar. Ricardo frunció el ceño procesando lo que le estaba diciendo. Se quedó en silencio un momento antes de hablar de nuevo. «Escuché rumores sobre lo que pasó con sus nietos», dijo, pero no quiso profundizar. «No sabía que la habían echado». «Eso no está bien, doña Elena». Elena se encogió de hombros, sintiendo la impotencia de las palabras. La traición ya era un hecho y no había nada que pudiera cambiarlo. «No tengo a dónde ir», dijo en voz baja, con una tristeza profunda. «Solo quería ver mi casa una última vez». Ricardo la miró fijamente y en sus ojos había algo que Elena no había esperado ver, una decisión firme. «Eso no es justo», dijo con una voz más firme. «Usted no merece esto. Voy a ayudarla, doña Elena. No puede quedarse en la calle». Elena lo miró sorprendida, sin saber qué responder. Ricardo, un hombre que siempre había sido tan reservado, estaba ofreciendo su ayuda. Su gesto de bondad la tomó completamente por sorpresa. «No sé qué decir», dijo Elena, con los ojos llenos de lágrimas. «No tiene que decir nada», respondió Ricardo con una ligera sonrisa. «Lo haré porque es lo correcto». Mientras se alejaban de la casa, Elena no podía dejar de pensar en lo irónico que resultaba que la ayuda viniera de un vecino casi desconocido y no de los nietos por los que había sacrificado tanto. Por primera vez en semanas, sentía que tal vez no todo estaba perdido. Una chispa de esperanza se encendió en su corazón y por fin sentía que había algo, alguien, que la podía ayudar a salir adelante. Desde el momento en que Elena fue encontrada frente a su antigua casa, algo dentro de Ricardo había cambiado. No podía seguir siendo un espectador mudo ante las injusticias que caían sobre una mujer que durante tanto tiempo había sido un pilar en el vecindario. Aunque sabía que la lucha no sería fácil, su determinación de hacer lo correcto lo mantenía firme. Decidido a ayudarla, no podía permitir que la dejara sola en su dolor. Mientras tanto, Elena encontró un pequeño respiro en una habitación modesta que Ricardo le consiguió a través de un contacto. Aunque no era mucho, al menos ofrecía la seguridad y la comodidad que no había tenido en semanas. Pero la incertidumbre seguía acechándola. No podía evitar pensar en sus nietos, esos que había criado con tanto amor. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Cómo pudieron abandonarla de esa manera? Una tarde Ricardo llegó con algunos papeles en la mano, su rostro mostrando señales de cansancio, pero también una determinación inquebrantable. «Doña Elena, encontré algo», dijo, dejando los papeles sobre la pequeña mesa de la habitación. Elena levantó la mirada, esperando escuchar algo que pudiera cambiar su suerte. «Después de revisar los registros, descubrí que la casa sigue legalmente a su nombre», continuó Ricardo con voz firme. «Sus nietos no tienen derecho a echarla». Elena quedó paralizada. Durante todo este tiempo había creído que lo que sus nietos hicieron era legal, que no había más opción que aceptar su destino. Pero ahora, escuchando esas palabras, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. «¿Eso significa que puedo regresar?», preguntó su voz temblorosa pero llena de cautela. Ricardo asintió, pero su rostro reflejaba incertidumbre. «En teoría sí, pero las cosas no son tan simples. Vamos a tener que pasar por un proceso legal y sé que Carlos se va a resistir». En nombre de Carlos hizo que Elena sintiera un nudo en el estómago. Recordó al joven que crió con tanto cariño, el niño que siempre le dio tanto amor y ahora se había convertido en el hombre que la echó de su propio hogar. ¿Qué había pasado con él? ¿Y Valeria y Isabela? Preguntó con la esperanza de que al menos sus dos nietas pudieran comprenderla. He oído que no están de acuerdo con todo lo que ha sucedido. Tal vez ellas sean más fáciles de convencer, respondió Ricardo con tono más suave. Elena suspiró pensando en lo doloroso que sería enfrentarse a sus propios nietos.
No solo se trataba de la casa, sino de la traición que le habían causado. Pero, ¿qué otra opción tenía? Necesitaba recuperar su vida, aunque eso significara enfrentarse a ellos en los tribunales. «No quiero hacerles daño», dijo mirando los papeles con una mezcla de tristeza y determinación. «Pero no puedo seguir viviendo en la calle». Ricardo la miró con comprensión, sabiendo lo difícil que debía ser para ella tomar esa decisión. «No está haciendo nada malo, doña Elena. Solo está reclamando lo que le pertenece. Ellos no tenían derecho a hacer lo que hicieron. Yo estaré con usted en cada paso», le aseguró, su tono firme pero lleno de apoyo. Elena, sintiendo una mezcla de gratitud y emoción, respondió con voz quebrada. «Gracias, Ricardo. No sé qué haría sin ti». Ricardo le dedicó una leve sonrisa, como si lo que hacía fuera lo más natural del mundo. «No tiene que agradecerme. Esto es lo correcto. Vamos a comenzar cuanto antes». A partir de ese día, ambos comenzaron la lucha legal para recuperar la casa de Elena. Ricardo, con su conocimiento y experiencia como abogado, se encargó de presentar los documentos y defender el caso en los tribunales. Por su parte, Elena se esforzaba por mantenerse firme, aunque cada audiencia la desgastaba emocionalmente. En cuanto Carlos recibió la notificación de Dan, su respuesta fue inmediata y furiosa. La batalla apenas comenzaba, pero Elena sabía que por fin había algo por lo que luchar. Desde que se enfrentó a ella en el tribunal, algo en el corazón de Carlos había cambiado. El hombre que había sido su nieto, el niño que Elena crió con tanto amor, ahora se mostraba como un desconocido. Con cada palabra y gesto, él la despojaba de la dignidad que había construido durante años. «No puedes volver», le gritó con desprecio durante una de las audiencias. «Este es nuestro lugar ahora, abuela. Tienes que aceptarlo». Elena, sentada junto a Ricardo en la fría sala del tribunal, sintió que esas palabras la atravesaban como cuchillos. ¿Cómo era posible que, después de todo lo que ella había hecho por él, Carlos pudiera ser tan cruel? Había esperado, tal vez de manera ingenua, que al verla tan vulnerable sus nietos reconsideraran su postura, pero parecía que Carlos estaba más decidido que nunca a apartarla de su vida. Su mirada era de hielo, completamente ajena al dolor que le causaba a la mujer que lo había cuidado cuando era niño. Sin embargo, a medida que el proceso avanzaba, Elena empezó a notar algo extraño en el comportamiento de sus otras nietas. Valeria e Isabela, aunque calladas, no podían esconder la incomodidad que mostraban con cada sesión. A veces, cuando sus miradas se cruzaban con las de Elena, un sentimiento de tristeza y arrepentimiento brillaba en sus ojos, pero rápidamente desviaban la vista, como si no pudieran soportar lo que veían. Fue Isabela quien, al final de una pensa formada, se acercó a Elena mientras la multitud salía del tribunal. «Abuela», susurró con la voz quebrada. «Yo no quería que esto llegara tan lejos». Elena, sorprendida por la confesión, la miró con ojos llenos de confusión y de esperanza. «Lo sé, Isabela. Sé que esto no fue tu idea, ni de Valeria», respondió con una mezcla de dolor y comprensión. «Carlos siempre ha sido así, siempre ha sido el quien decide por todos». Isabela no pudo continuar. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, como si el peso de la verdad fuera demasiado para ella. Elena la observó, sabiendo que algo había cambiado. Aunque las palabras de Isabela no solucionaban nada, eran el primer paso hacia una posible reconciliación. Por fin, las gemelas comenzaban a cuestionar a Carlos y tal vez, con el tiempo, habría una oportunidad de sanar las heridas. Mientras Isabela se alejaba apresuradamente, Elena se quedó quieta, mirando la puerta del tribunal, sintiendo que la lucha que ya había comenzado no era solo legal, sino emocional. La batalla por su casa era solo el principio. La verdadera guerra estaba en el corazón de su familia, entre la lealtad y el amor, el deber y la traición. En ese mismo momento, Ricardo, que había estado observando el silencio, se acercó a Elena y le susurró unas palabras de aliento. «Vamos a ganarla, doña Elena. Esto no acaba aquí. Yo estaré con usted en cada paso». Elena asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Ricardo era el único que se mantenía firme a su lado, un apoyo inesperado que surgía en medio de su desesperación. Pero a pesar de todo, Elena sabía que la verdadera batalla no era solo por la propiedad, sino por recuperar lo que había perdido, la paz, la dignidad y sobre todo el amor de aquellos por los que tanto había sacrificado.
Elena no podía evitar estremecerse cada vez que escuchaba a Ricardo hablar sobre su sacrificio. Las palabras, aunque necesarias para el caso, rasgaban las heridas emocionales que aún latían con fuerza en su corazón. Nunca había querido que las cosas llegaran tan lejos, pero la amargura de verse obligada a pelear por lo que le pertenecía le parecía insoportable. Mientras la batalla legal avanzaba, la única pregunta que no dejaba de rondar en su mente era: ¿hubo alguna forma de evitar todo esto? ¿Cómo había llegado a este punto de desolación? Ver a sus propios nietos convertidos en sus rivales la destrozaba por dentro. Carlos, por su parte, se mantenía inquebrantable. Cada uno de los argumentos de Ricardo parecía resbalar sobre él como si nada le importara. Su abogado, por la misma frialdad, insistía en que los nietos tenían los mismos derechos sobre la casa, pues habían vivido allí desde pequeños. Cada sesión en el tribunal era un golpe directo a la dignidad de Elena. «No tienen derecho», susurró Elena para sí misma, mientras observaba la indiferencia de sus nietos. La ley estaba de su lado, pero el dolor emocional la hacía sentir como si todo fuera una batalla perdida. Al salir del tribunal, Elena y Ricardo parecían derrotados, aunque el abogado intentaba mantener el optimismo. Elena no podía dejar de preguntarse cómo había llegado a perder tanto, cómo su relación con sus nietos se había desmoronado tan rápidamente. Había sido una madre para ellos, pero ahora se encontraba sola en una guerra que no había pedido. Cada día, cada sesión judicial, sentía que su corazón se quebraba un poco más. De repente, Valeria y Isabela aparecieron a la salida del tribunal. Aunque intentaban mantener una fachada de apoyo a Carlos, Elena podía ver en sus rostros la incomodidad de lo que estaban viviendo. A medida que pasaban, sus ojos se cruzaron con los de Elena, y por un breve momento pudo ver la tristeza reflejada en ellos. El peso de las decisiones de Carlos comenzaba a desgastarles, y Elena lo sabía. Fue entonces cuando Isabela, con el rostro lleno de incertidumbre, se acercó sigilosamente a Elena. «Abuela, quiero hablar contigo», susurró, mirando alrededor para asegurarse de que Carlos no estuviera cerca. Elena la miró sorprendida, incapaz de ocultar la mezcla de sentimientos que le invadían. No había esperado que ninguna de sus nietas se acercara a ella en medio de la tormenta legal que las envolvía. «¿Qué pasa, Isabela?», preguntó Elena, tratando de no dejar que la emoción la traicionara. «No estoy de acuerdo con lo que estamos haciendo», confesó Isabela, con la voz quebrada por la angustia. «Valeria tampoco lo está. Carlos nos está presionando, pero esto no está bien, abuela. Tú nos cuidaste toda la vida. No mereces esto». Las palabras de Isabela, tan sinceras y llenas de arrepentimiento, hicieron que una chispa de esperanza brillara en el corazón de Elena. Sabía que las gemelas nunca habían estado completamente de acuerdo con lo que había sucedido, pero escuchar estas palabras directamente le dolía profundamente. «Lo sé, Isabela», dijo Elena suavemente y su voz cargada de emoción. «Nunca quise que esto llegara tan lejos. Solo quiero lo que es justo. Quiero mi hogar y quiero que ustedes sean felices. No quiero destruirlos», agregó con un suspiro de resignación. Isabela, con lágrimas en los ojos, asintió, pero su voz se quebró aún más. «No sé cómo hacer que Carlos entre en razón. Él ha cambiado tanto». Elena, sintiendo como su corazón se llenaba de compasión, la tomó de la mano. «Tienes que ser fuerte, Isabela, tú y Valeria. No dejen que el orgullo de Carlos las destruya también. Siempre estaré aquí para ustedes, pase lo que pase». Isabela asintió con la cabeza, limpiándose las lágrimas antes de regresar al tribunal rápidamente, temerosa de que Carlos notara su ausencia. Elena la observó alejarse, sabiendo que esa pequeña muestra de arrepentimiento era solo el inicio de una reconciliación. Aunque el proceso legal continuaba, la batalla emocional en sus corazones apenas comenzaba. A lo largo de los días que siguieron, las sesiones continuaron, con Carlos cada vez más furioso por la resistencia de Elena. Su arrogancia no tenía límites, pero Elena podía ver que la tensión entre sus nietos aumentaba. Aunque nadie lo dijera en voz alta, la discordia entre ellos estaba comenzando a salir a la superficie. Valeria e Isabela se sentían atrapadas, y eso estaba afectando la dinámica entre ellos. El proceso legal estaba llegando a su fin, y con él la posibilidad de una resolución definitiva. Pero más allá de la ley, Elena sabía que la verdadera batalla se libraba en los corazones de sus nietos. Aunque podía ganar la casa,
Lo que realmente le preocupaba era el precio emocional que tendría que pagar por esa victoria. El juicio continuaba, pero los días en el tribunal parecían más largos y tensos para todos. Mientras Carlos se mantenía inflexible, como si nada pudiera hacerle cambiar de opinión, Elena sentía como el peso de la lucha no solo le desgastaba físicamente, sino también emocionalmente. Cada vez que lo veía, cada palabra que salía de su boca se le clavaba como una daga en el corazón. El niño que había criado con amor incondicional, ahora la trataba como una extraña, alguien que sobraba en su vida. A medida que el proceso avanzaba, las señales de arrepentimiento en Valeria e Isabela se volvían cada vez más claras. Aunque no lo expresaban abiertamente, sus gestos, su incomodidad al estar con Carlos, eran imposibles de ignorar. Durante las pausas se apartaban de él, intercambiaban miradas llenas de tristeza, y Elena no notaba. Algo en ellas estaba cambiando, aunque el miedo seguía siendo más fuerte que su valentía. Una tarde, después de una jornada agotadora en el tribunal, Isabela decidió ir a ver a Elena. No le dijo a Carlos ni a Valeria, quien sabía que el hermano la vería como una traidora. La puerta de la modesta habitación de Elena se abrió lentamente y al ver a su nieta, Elena sintió una mezcla de sorpresa y emoción. Isabela, siempre tan cercana, la había dejado sola en este proceso, pero ahora la veía frente a ella, con los ojos llenos de arrepentimiento y culpa. «Abuela», susurró Isabela, su voz quebrada, «soy yo». Elena no pudo evitar abrir los brazos, y cuando Isabela se lanzó a su encuentro, ambas se fundieron en un abrazo largo y lleno de lágrimas. El dolor acumulado, la culpa que Isabela había cargado durante todo este tiempo, se desbordaron en ese momento. Elena, a pesar de la fragilidad de su cuerpo, abrazó a su nieta con una fuerza emocional que solo una abuela podría ofrecer. «Lo siento tanto, abuela, lo siento», dijo Isabela, su voz apenas audible entre sollozos. «No debimos dejar que esto llegara tan lejos». Carlos nos hizo creer que no había otra salida. «Nunca quisimos que te pasara esto». Elena acarició su cabello con suavidad, su voz calmada pero firme. «SHH, tranquila, mi niña. Lo importante es que estás aquí ahora. Todos cometemos errores, pero el amor puede sanar las heridas». Isabela, con lágrimas corriendo por su rostro, se apartó un poco limpiándose los ojos con las manos. «Valeria también está arrepentida, abuela. No sabemos cómo salir de esto sin que Carlos se enfade aún más. Él está cegado por su orgullo, no nos escucha». Elena, con una expresión decidida, le apretó la mano suavemente. «Tienen que hablar con él, Isabela. No pueden seguir permitiendo que el orgullo de Carlos destruya lo que queda de esta familia. Yo no puedo obligarlos, pero solo ustedes pueden tomar esa decisión». Isabela miró a su abuela, con el miedo reflejado en sus ojos. Sabía que Elena tenía razón, pero el temor de enfrentarse a Carlos, su hermano mayor, era algo que la paralizaba. «Lo intentaremos, abuela, pero no sé cómo lo tomará». Elena sonrió débilmente, secando las lágrimas de Isabela con una caricia suave. «Lo sé, mi niña. Y yo nunca he dejado de amarlas, a ti y a Valeria. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ustedes». Mientras Isabela se alejaba de la habitación, con el corazón algo más aliviado, Elena se quedó mirando el vacío por un momento. Sabía que la batalla legal aún estaba lejos de terminar, pero algo había cambiado. Algo en su interior sentía que el camino hacia la reconciliación, aunque incierto, había comenzado a abrirse. Días después las audiencias continuaron y Carlos, cada vez más furioso, no cedía. Su actitud agresiva se acentuaba, mientras Valeria e Isabela se volvían más calladas, más distantes de él. Aunque no lo expresaban, Elena sentía que el arrepentimiento estaba creciendo en ellas. El proceso judicial se acercaba a su fin, y la posibilidad de una resolución definitiva estaba al alcance de la mano. Pero Elena sabía que, más allá de la ley, la verdadera batalla estaba en el corazón de sus nietos, y no sabían si podría soportar el precio de esa victoria. Isabela dejó caer su cuerpo sobre el sillón, exhausta, con el corazón agobiado por tantas emociones encontradas. Valeria, que había estado en silencio observando a su hermana, rompió el mutismo con una pregunta cargada de preocupación. «¿Cómo está la abuela?», preguntó, rompiendo la quietud del momento. «Está bien, está cansada, pero no está enojada con nosotras», respondió Isabela, su voz temblorosa, aún marcada por el peso de la conversación reciente. Valeria asintió aliviada,
pero algo en su rostro reflejaba la preocupación que aún la atormentaba. ¿Y Carlos? ¿Qué vamos a hacer con él? No va a escuchar, no le importa lo que pensemos, dijo, el miedo a la situación evidente en sus palabras. Tenemos que hablar con él, contestó Isabela, aunque las palabras le parecían un desafío casi imposible de superar. No podían seguir permitiendo que Carlos fuera el único que decidiera el futuro de su abuela. Su familia ya no podía ser manipulada por él. Al día siguiente, Carlos llegó a casa tras otra tensa jornada en el tribunal. Las gemelas lo esperaban en la sala. Las miradas que se cruzaron entre ellas antes de enfrentarse a ella eran de determinación, como si se estuvieran armando de valor para lo inevitable. Tenemos que hablar, Carlos, dijo Valeria con un tono firme. Algo en ella había cambiado, su voz ya no temía enfrentarlo. Carlos frunció el ceño, claramente molesto por la actitud de su hermana. ¿De qué se trata?, preguntó, soltando los papeles con rudeza sobre la mesa. Isabela, respirando profundamente, dio un paso adelante. No podemos seguir con esto, Carlos. Ya basta. Lo que le estamos haciendo a la abuela no es justo y lo sabes. Ella nos dio todo lo que tenía. No merece esto, dijo con una determinación que sorprendió a su hermano. Por primera vez, vio a los ojos de sus hermanas algo más que frustración, una firme decisión que nunca imaginó ver en ellas. Carlos trató de mantener su postura, pero algo dentro de él vacío. ¿De qué están hablando?, dijo, intentando aferrarse a la autoridad que había tenido sobre ellas. Todo esto es por el bien de todos, insistió, pero la verdad de las palabras de Valeria lo alcanzó rápidamente. No, Carlos, esto no es por el bien de nadie, contestó ella, acercándose más a él con la mirada llena de firmeza. Es tu orgullo lo que te mantiene en esto. Ya no puedes manipularnos para que estemos de tu lado. Esto tiene que acabar. Carlos retrocedió, incapaz de encontrar una respuesta. Su rostro reflejaba la confusión de alguien que se ve confrontado con la verdad de lo que ha hecho. El día de la sentencia llegó finalmente, después de semanas de tensiones, conflictos familiares y visitas al tribunal. Elena, sentada junto a Ricardo en la sala, miraba al juez con ansiedad y esperanza. A su alrededor el ambiente estaba tenso, los ojos fijos en el juez que revisaba los últimos documentos antes de dar su veredicto. Carlos, que hasta ese momento había mantenido su postura firme, parecía cada vez más inquieto. Las palabras de Valeria e Isabela lo habían dejado desbordado, su orgullo ya no podía sostener la fachada que había mantenido por tanto tiempo. Aunque todavía quería ganar, algo en él comenzaba a dudar. Valeria e Isabela, sentadas detrás de Carlos, se miraban nerviosas. Sabían que lo que estaba a punto de suceder no solo marcaría el futuro de la casa, sino también el destino de su familia. El día anterior, intentaron hablar con su hermano por última vez, rogándole que se detuviera, pero él se negó a escucharles. Para Carlos, aceptar la derrota significaba perder más que la casa, significaba perder el control que había tenido sobre su familia. El juez finalmente habló con voz firme. Este tribunal ha llegado a una decisión. La propiedad en cuestión, según los registros legales, sigue perteneciendo a doña Elena Martínez. Los demandados no tienen derecho a desalojarla ni a tomar el control de la propiedad sin su consentimiento legal. La sala quedó en silencio, pero para Elena, esa decisión fue más que una victoria legal, fue la validación de su lucha por la justicia. El juez pronunció la sentencia con firmeza. Se ordena que la señora Martínez sea restituida en su hogar, y cualquier intento de oponerse a esta orden será tratado conforme a las consecuencias legales correspondientes. Al escuchar esas palabras, Elena sintió una mezcla de alivio y liberación recorrer su cuerpo. Finalmente, después de tantas semanas de lucha, angustia, noches interminables sin poder descansar y un dolor que había marcado cada rincón de su ser, había ganado. No pudo evitar que las lágrimas comenzaran a brotar de sus ojos, dejando escapar el peso de toda la tensión acumulada. Ricardo, a su lado, la tomó de la mano con una sonrisa que reflejaba tanto alivio como satisfacción. «Lo logramos, doña Elena», dijo con una mezcla de orgullo y gratitud. «La justicia está de su lado». Elena asintió, pero no pudo decir mucho más. La emoción era tan grande que las palabras se le escapaban. Cuando levantó la vista, vio a sus nietas, Isabela y Valeria, también llorando. Aunque sus lágrimas eran de alivio, Elena sabía que el camino para ellas no había sido fácil. Habían tenido que elegir entre la lealtad hacia su hermano y hacer lo correcto por su abuela.
A pesar de todo el sufrimiento, ellas tomaron la decisión correcta, aunque su corazón estaba marcado por las cicatrices de esa batalla. Carlos, por otro lado, no podía moverse. Las palabras del juez lo habían dejado paralizado. No podía creer lo que acababa de ocurrir. Durante tanto tiempo pensó que tenía el control, que él podía decidir cómo se resolvería todo. Pero ahora, sentado allí en medio de la sala del tribunal, se dio cuenta de que todo había cambiado. La casa ya no era suya, y el poder que pensaba tener sobre su familia se desvaneció en un instante. Cuando terminó la audiencia, Elena salió del tribunal acompañada de Ricardo y sus nietas. El aire fresco de la calle la envolvió y por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. A pesar de la victoria legal, algo seguía faltando. Su corazón se llenó de tristeza al pensar en Carlos. Había recuperado su hogar, pero la distancia emocional con su nieto seguía siendo profunda. Valeria, viendo la expresión triste en el rostro de su abuela, la tomó suavemente del brazo. «Abuela, lo siento tanto», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Carlos no lo aceptará fácil, pero nosotros siempre estaremos aquí para ti. Ya no vamos a permitir que te haga más daño». Elena sonrió con tristeza, pero agradecida por las palabras de su nieta. «Gracias, Valeria», dijo apretando la mano de su nieta con fuerza. «Ustedes siempre serán mis niñas y nunca dejaré de amarlas». Isabela, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se acercó y abrazó a ambas. «Lo vamos a superar, abuela». «No estamos solas», dijo con voz temblorosa, pero llena de determinación. La calidez de su abrazo le dio a Elena una chispa de esperanza en medio de la tristeza. Al regresar a la casa, Elena experimentó una sensación agridulce. Aunque había ganado legalmente y había recuperado lo que le pertenecía, no podía evitar sentir una profunda punzada de dolor al cruzar el umbral de su hogar. Todo lo sucedido, la traición de Carlos, las dudas de Valeria e Isabela, seguían siendo heridas abiertas que necesitaban tiempo para sanar. El primer día de vuelta en su casa fue extraño para Elena. Caminaba por las habitaciones, tocaba los muebles y las paredes, redescubriendo un lugar familiar pero irreconocible. Algo había cambiado, aunque estaba de vuelta, sabía que la casa ya no sería la misma. El hogar que compartió con sus nietos ya no existía de la manera en que lo había conocido, y esa verdad era más dolorosa de lo que había imaginado. Esa tarde Ricardo la visitó para asegurarse de que estuviera bien. «¿Cómo se siente estar de vuelta?», preguntó con una sonrisa amable. Elena suspiró mirando a su alrededor, aún absorbida por la enormidad del momento. «Es difícil. No pensé que regresar a mi casa se sentiría tan vacío», respondió con la voz cargada de emoción. Ricardo asintió comprendiendo perfectamente lo que sentía. «Lo que importa es que está donde pertenece doña Elena», dijo suavemente. «El tiempo sanará el resto. Y siempre puede contar conmigo si necesita algo. Punto». El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas cuando Elena se sentó en la vieja silla de su sala, mirando por la ventana. Su casa, aunque la misma, ya no sentía como su hogar. Había ganado la batalla legal, sí, pero a un precio muy alto. La familia estaba rota y las cicatrices emocionales, aunque ocultas, seguían abiertas. El amor que alguna vez unió a todos parecía desvanecerse, pero en el fondo, Elena no perdía la esperanza. La idea de reconstruir lo que quedaba seguía viva en su corazón, como una chispa diminuta en medio de la oscuridad. Los días después de la sentencia legal habían sido difíciles para Elena, no solo por la adaptación a su hogar vacío, sino por la constante incertidumbre. Carlos había desaparecido, no había intentado ni siquiera hacer contacto. Valeria e Isabela, aunque aliviadas por haber recuperado el vínculo con su abuela, no podían dejar de preocuparse por él. La distancia de su hermano las estaba destrozando. No podía ser que, a pesar de todo lo que había hecho, la relación con él terminara de esta manera. Un día, después de una larga jornada en el tribunal, Valeria e Isabela llegaron a la casa de Elena. Sus rostros reflejaban la carga de días difíciles. Aunque trataban de disimularlo, la preocupación por Carlos era evidente. La visita fue inesperada, pero Elena los recibió con una sonrisa cálida, aunque en su interior sentía un nudo en el estómago. No sabían si las palabras que debían decir serían suficientes para aliviar el dolor. Las tres se sentaron a la mesa, como en los viejos tiempos, pero la atmósfera estaba cargada de algo no dicho.
Finalmente Isabela, con voz temblorosa, rompió el silencio. Abuela, no hemos sabido nada de Carlos. Estamos preocupadas. No ha querido hablar con nosotras desde que terminó el juicio. Elena se quedó en silencio unos momentos mirando a sus nietas. La verdad era que ella misma había deseado que el tiempo pudiera sanar las heridas, que Carlos pudiera darse cuenta de lo que había perdido, pero la realidad era diferente. La traición seguía fresca, y ven a sus nietos divididos por la distancia con su hermano la desgarraba. Elena dejó la taza de té sobre la mesa, observando a las chicas con una tristeza que se veía reflejada en sus ojos. Carlos siempre fue muy orgulloso, dijo Elena, buscando las palabras con cautela. Pero sé que en su corazón aún hay amor. Solo está cegado por todo lo que ha pasado. Las gemelas se miraron con una mezcla de desesperación y comprensión. Sabían que su abuela tenía razón, pero la frustración de no poder hacer nada las estaba consumiendo. Abuela, hemos estado pensando, dijo Valeria, intercambiando una mirada con Isabela. Queremos intentar hablar con él de nuevo. Pero necesitamos que estés con nosotras. Tal vez si te ves y sabe que no lo odias, eso podría cambiar algo. Elena sintió un peso en su pecho como si la propuesta de sus nietas fuera una carga imposible de llevar. Ella misma había luchado con sus sentimientos hacia Carlos. ¿Sería capaz de perdonarlo? De enfrentarlo nuevamente después de todo lo que había pasado. Pero al mirarlas a ambas, su amor por ella superó cualquier duda. Si ustedes creen que eso puede ayudar, estaré ahí, dijo Elena con una voz suave pero firme. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Carlos siempre será mi nieto, y no importa lo que haya hecho, siempre lo amaré. Las gemelas sonrieron aliviadas, un respiro de esperanza se reflejó en sus rostros, aunque ambas sabían que el camino hacia la reconciliación no sería fácil. Días después, las tres mujeres se dirigieron a un pequeño departamento donde Carlos se había estado hospedando. El aire estaba tenso, y Elena sentía como si su corazón fuera a estallar en mil pedazos al pensar en la posibilidad de enfrentar a su nieto. Aunque Isabela había conseguido la dirección a través de un amigo en común, nadie sabía cómo reaccionaría Carlos. Cuando llegaron, Valeria tomó una respiración profunda antes de tocar la puerta. El sonido de los nudillos sobre la madera parecía eterno. Cuando finalmente la puerta se abrió, Carlos apareció en el umbral. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y agotamiento, como si no hubiera esperado encontrarse con ellas, como si todo esto fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Carlos estaba visiblemente agotado. Su rostro, mucho más delgado y ojeroso, reflejaba la carga de todo lo vivido. La mirada que antes denotaba seguridad ahora estaba perdida, vacía, como si cada paso que había dado lo hubiera consumido más y más. Cuando vio a Valeria e Isabela junto a su abuela, se tensó. Su voz, aunque firme, tenía un tono que traicionaba su nerviosismo. ¿Qué hacen aquí? Valeria, con una calma tensa, fue la primera en hablar, intentando mantener la voz serena, pero con el peso de la emoción apenas contenido. Queremos hablar contigo, Carlos. Todos necesitamos hacerlo. Carlos observó a sus hermanas y luego a su abuela, quien se mantenía en silencio observando la escena desde atrás. A pesar de intentar mostrar indiferencia, Elena pudo percibir el dolor en los ojos de su nieto, un dolor que reflejaba el mismo sufrimiento que había experimentado ella. Carlos intentaba alejarse de la verdad, pero la situación era más fuerte que él. No tengo nada que decir, respondió con frialdad, aunque su tono temblaba. Isabela, decidida, dio un paso al frente dispuesta a enfrentarlo. Nosotras sí tenemos mucho que decir, dijo su voz quebrada por la angustia. No podemos seguir así. Sabemos que cometimos errores, pero te necesitamos, Carlos. No somos una familia sin ti. Carlos desvió la mirada, la batalla interna era evidente en su rostro, como si las palabras de su hermana le estuvieran desgarrando algo dentro. Aunque su orgullo lo mantenía distante, su fachada se resquebrajaba. Fue entonces cuando Elena, con una voz suave pero cargada de una tristeza profunda, decidió intervenir. Carlos Pijo, yo nunca quise que esto pasara. No estoy aquí para juzgarte ni para recordarte lo que hiciste. Solo quiero que sepas que te sigo amando a pesar de todo. Siempre serás mi nieto y siempre tendrás un lugar en mi corazón. Las palabras de Elena llegaron directo al corazón de Carlos.
Su actitud fría se derrumbó por completo. Por primera vez en mucho tiempo sus ojos buscaron a su abuela, y lo que vio en ella fue más de lo que podría soportar. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y su voz, antes tan firme, se quebró por completo. Lo siento. No supe cómo detenerlo. Me dejé llevar por el miedo, por la presión. No sabía qué hacer, abuela, no supe. Elena se acercó a él con una ternura infinita, lo abrazó con una fuerza que solo una madre o abuela es capaz de ofrecer. No tienes que disculparte, mi niño. Lo importante es que estás aquí, con tus hermanas, con nosotros. Lo importante es que podemos empezar de nuevo. El abrazo de Elena y Carlos fue un refugio para ambos. Como si al abrazarse pudieran sanar todo lo que se había roto. Las gemelas, conmovidas por la escena, se unieron al abrazo, cerrando el círculo de perdón y amor que tanto tiempo les había sido negado. En ese pequeño departamento, rodeados por el peso del pasado, Elena entendió que la verdadera victoria no era la casa, sino el haber recuperado a su familia. Con el paso de los días, Elena se fue sintiendo más en paz. El dolor de la traición aún estaba presente, pero ya no le consumía. Carlos comenzó a visitarla regularmente y aunque las primeras visitas fueron breves y llenas de incómodos silencios, poco a poco las palabras comenzaron a fluir. El vínculo que había sido roto ahora se reconstruía, pedazo a pedazo. Una mañana, mientras Elena preparaba el café en la cocina, Carlos, con el rostro aún marcado por la culpa, rompió el silencio. Abuela, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Siento que nunca te agradecí lo suficiente por todo lo que hiciste por nosotros, por criarme a mí y a las chicas, por darnos una vida cuando todo parecía perdido. Elena, con una sonrisa suave, tomó un sorbo de su café y miró a su nieto con amor. No tienes que agradecerme, hijo. Yo hice lo que cualquier madre o abuela haría por su familia. Lo que importa ahora es que estamos juntos otra vez. Lo que pasó nos ha hecho más fuertes. A pesar de la victoria legal que había obtenido, Elena no podía evitar sentir una extraña sensación de vacío mientras se sentaba en la vieja silla de su comedor, observando las paredes que alguna vez fueron un refugio cálido para ella y su familia. La casa, aunque recuperada, ya no era la misma. Los ecos de risas y gritos felices que antes llenaban cada rincón parecían haberse desvanecido, dejando en su lugar una calma inquietante. El sonido del reloj en la sala de estar marcaba el paso del tiempo, pero Elena sentía como si todo estuviera detenido, suspendido en un espacio donde el dolor del pasado seguía pesando más que cualquier victoria. Carlos, después de tantas conversaciones difíciles, había comenzado a acercarse más a ella, pero las huellas de lo sucedido no desaparecían fácilmente. A pesar de sus visitas más frecuentes, el vacío entre ellos seguía siendo palpable. La sensación de que algo se había perdido para siempre, de que los lazos rotos no podían recuperarse por completo, la acompañaba en cada momento. La reconciliación era un proceso largo, y aunque el camino hacia la curación había comenzado, Elena sabía que no todo se podía sanar con palabras o gestos. Las cicatrices permanecían invisibles pero profundas. Una tarde, mientras preparaba la cena con Valeria e Isabela, la risa de las chicas flotaba en el aire, pero Elena no podía evitar sentir una opresión en el pecho. A pesar de la apariencia de normalidad, la verdad era que las piezas del rompecabezas nunca encajarían perfectamente. Las huellas de lo que había sucedido no podían borrarse, aunque todos intentaran seguir adelante como si nada. Elena sonrió a sus nietas, pero algo en su rostro delataba que no podía dejar atrás todo lo que había ocurrido. Algo se había perdido irremediablemente, algo que ni la reconciliación ni el perdón podían devolver. Carlos, por su parte, aunque intentaba reconstruir su relación con Elena, parecía llevar una carga que no podía dejar atrás. Su esfuerzo por sanar su vínculo con ella no era suficiente para borrar la huella de su comportamiento pasado. Durante su última visita, se había quedado en silencio, mirando a Elena, como si no encontrara las palabras para expresar lo que realmente sentía. Elena lo miró sintiendo la distancia emocional que todavía existía, y aunque sabía que el perdón era necesario para seguir adelante, no podía evitar sentirse desconectada. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y la luz tenue de la lámpara iluminaba la cocina, Elena decidió caminar sola. El aire fresco de la tarde la envolvió mientras pasaba por el jardín, una vez tan lleno de vida y actividad. Ahora todo estaba en silencio, solo interrumpido por el crujir de las hojas secas bajo sus pies.
Se acercó al pequeño banco donde tantas veces había visto a sus nietos correr y se sentó allí, mirando al cielo. La paz que tanto había deseado parecía tan lejana. Aunque había ganado la batalla legal, había algo en su corazón que aún no podía sanar. ¿Qué significaba tener una casa si no tenía a su familia completa? Había recuperado el espacio físico, pero el vacío emocional seguía allí. Sabía que el tiempo no podía retroceder, que algunas heridas nunca desaparecerían, y aunque la reconciliación era posible, no todo se resolvía con el perdón. A veces la vida te daba lo que querías, pero al mismo tiempo te dejaba con una sensación amarga de lo que se había perdido en el proceso. Mientras observaba la puesta de sol, Elena comprendió que la verdadera victoria no era solo haber recuperado su casa, sino haber encontrado una manera de vivir con el dolor, de aceptar que aunque la familia podía curarse con el tiempo, nunca volvería a ser la misma. Y eso, aunque triste, también era una forma de liberación. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta emotiva historia. Aunque la victoria legal fue alcanzada, la verdadera sanación de los corazones rotos apenas comienza. Nos recuerda que a veces lo más importante no es lo que recuperamos, sino lo que estamos dispuestos a perdonar y reconstruir. Si te ha tocado el corazón, no dudes en compartir tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima. Esta historia, que aborda temas como la reconciliación, el perdón y el peso emocional de los lazos familiares rotos, es un reflejo profundo de cómo el dolor puede transformarse en una oportunidad para sanar y reconstruir. A través de las vicisitudes de una mujer mayor que lucha por recuperar tanto su hogar como la conexión con sus nietos, la narrativa nos invita a reflexionar sobre el valor de la familia y las cicatrices invisibles que quedan después de una traición. Aunque el final de la historia sugiere una restauración, también deja claro que no todas las heridas se sanan con el tiempo y que la verdadera victoria radica en la capacidad de seguir adelante a pesar de los desafíos emocionales. La historia, aunque con momentos de dolor, es una lección sobre la fortaleza humana y la esperanza de que, a pesar de las dificultades, siempre hay espacio para el perdón y la transformación.